entonces estamos viendo un tema que se va a tratar prácticamente todo el año y es tiempo de entrar a la tierra prometida. La semana pasada veíamos algo sobre atravesar ¿qué? El Jordán. Y cada uno de nosotros está atravesando su propio Jordán para poder entrar a la tierra prometida. Y también veíamos que ¿cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40. Porque Dios dijo que tenían que estar 40 años. ¿Cierto que no? Estuvieron en el desierto 40 años ¿debido a qué? A su dureza de qué? De su corazón, a su incredulidad, a su falta de perdón, inclusive de lo que hablábamos ahora. Y daban vueltas en ese desierto. Pero realmente, aunque para ellos la provisión de Dios siempre estaba ahí, porque Dios les daba el maná, el agua, nunca su sandalia se envejeció. Sin embargo, Dios estaba trabajando algo con ellos. Ellos entonces van a atravesar ahora el río Jordán después de 40 años. Y Dios manda a los sacerdotes que se preparen y que tomen en sus manos el arca del pacto. Y cuando tomaran ese arca del pacto, ¿qué tenían que hacer? ¿Ir a dónde? A la orilla del río. Y cuando los pies de los sacerdotes se hundían y se afirmaron en las aguas, ¿qué pasó? Se abrió el Jordán. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Pero antes de ellos, habían que preparar unos hombres. 40,000 hombres de guerra armados estaban listos y iban a ir delante de ellos. Igual, en la parte de atrás también estaba la retaguardia, y esto significaba entonces que tanto adelante como atrás Dios estaba guardándolos. Ahora vaya a Josué capítulo 4, versículo 20 al 24. Padre, te pedimos permiso para leer tu palabra. Creemos que en ella el Espíritu Santo inspiró la misma para que nosotros hoy podamos comprender y entender y aplicar a nuestras vidas estos principios de fe, Señor, que nos enseñas por medio de las experiencias que Israel vivió y aplicarlas en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dice entonces Josué capítulo 4, versículo 20 al 24. Dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten tus hijos, vuestros hijos y sus padres, y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Dice el versículo 22, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho. ¿Dónde? En el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y dice el versículo 24, ¿para qué? ¿Para qué le iban a contar esas historias a sus hijos y a sus padres? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es ¿qué? ¿Cómo es su Dios, hermano? Para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días de tu vida. O sea que cada cuánto vamos a temer al Señor. ¿Temor de miedo o temor de reverencia? De reverencia. Y aquí entonces vemos cómo el Señor ha hecho hoy el llamado para que su iglesia también pueda pasar ese Jordán como lo pasó Israel. Él nos ha perfeccionado en el desierto, nos ha fortalecido, afirmado y ahora nos quiere ¿qué? Establecer como parte de su iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, para la venida de su Hijo.
Primero los pasó entonces por el Mar Rojo. ¿Y recuerdan lo que significaba Egipto? ¿Qué significa Egipto? El pecado. Entonces Dios abre el Mar Rojo primero, pasa el pueblo de Israel y ellos pasan a ser ¿qué? Libres, porque eran antes esclavos de ¿qué? De Egipto. Y eso en nosotros, en la iglesia, era que éramos esclavos de ¿qué? Del pecado. Entonces ahora entramos a la libertad. ¿Y Dios qué hizo con el Mar Rojo después de que el pueblo pasó? Cerró las aguas. ¿Qué cayeron allí? Todos sus enemigos. Todo lo que era el mundo y lo que representaba el mundo, sus placeres, el pecado, todo quedó hundido allí. Sus enemigos quedaron destruidos. Pero cuando Israel pasa al desierto, pasa el Mar Rojo, aunque estaban en libertad, ellos tenían un problema. ¿Cuál era? Su pensamiento, ¿cómo estaba? Todavía seguía ¿dónde? En Egipto. Dios nos libertó del pecado, hermanos, pero aún nosotros estamos luchando en nuestro ser con eso del pasado. Por eso Dios está diciendo, yo vencí tus enemigos. Ahora en el desierto te voy a perfeccionar, te voy a afirmar y te voy a fortalecer para que venzas lo que pasa dentro de ti. Porque el pecado que te estaba asediando en el mundo, yo ya lo vencí. Pero ahora el problema está ¿dónde? En tu mente. Ese era el problema que tenía Israel. Y se gastó 40 años, se le costó la vida a más de la mitad de los mayores de 20 años, que cuando vieron la tierra dijeron, esa tierra nos puede consumir a nosotros porque somos como langostas al pie de ellos. Ahora entonces Israel está listo para pasar el Jordán, o sea, descender. La palabra Jordán significa ¿qué? Descender. Y igualmente la iglesia está lista para atravesar ese Jordán. Luego entonces el pueblo pasa, pero las aguas se llevan algo. Si en el Mar Rojo los enemigos quedaron hundidos, el pecado quedó atrás cuando Cristo nos libertó a nosotros, entonces ahora las aguas del Jordán, ¿qué van a llevarse? Porque ¿qué pasó cuando el pueblo ya pasó el río Jordán? Se cerraron también ¿qué? Las aguas. Y esto significa que ya no pueden volver ¿qué? Atrás. Dios nunca dejará la puerta de atrás abierta para que un enemigo venga a atacarte. Dios te guarda por delante y te guarda por detrás. Pero hay algo que simbolizaba también el río y lo que quedaba allí. ¿Recuerdan lo que veíamos la semana pasada? ¿Qué era lo que Dios le pedía al pueblo ahora que tenían que dejar? ¿Qué tenían que ahogar en ese río Jordán? ¿Qué habían que dejar? Las rebeliones. ¿Cómo fueron ellos en los 40 años en el desierto? Rebeldes, los celos, la murmuración, la crítica, porque se la pasaban criticando a Moisés y murmurando hasta de su familia. Y todas estas cosas, disensiones, eran producto ¿de qué? Del orgullo y del egoísmo, que aunque ellos eran libres, todavía lo cargaban. El orgullo, el egoísmo, también la incredulidad, pero también con ellos también cargaban cosas como la dureza de su corazón. Si usted sabe que Dios es Dios y usted cree en Él, ¿por qué usted no hace todo lo que Él dice? ¿No se ha preguntado eso? Eso se llama dureza de corazón. Sencillo. Y es hoy precisamente que vamos a ver por qué razón entonces, o qué era lo que tenían que hacer ellos, y por qué razón Dios les está diciendo, tienen que dejar el orgullo, tienen que dejar el egoísmo, tienen que dejar la incredulidad, tienen que dejar eso, ese carácter que ustedes han llevado todos estos años siendo libres, libertados por Cristo, porque aún necesitan entrar a la tierra prometida.
Y esa tierra prometida, hermanos, tenía una advertencia de parte de Dios. La primera advertencia que Dios hace es que cuando los sacerdotes tocaban las aguas del río Jordán, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Se dividieron las aguas. Pero introducirse en las aguas, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué representan las aguas? La palabra. Entonces la advertencia del pueblo de Israel por Dios era que para que entren a la tierra prometida necesitan introducirse en la palabra de Dios. ¿Cuántos días? Todo el tiempo. Que tus consejos, que tus estrategias, que tu vida esté basada en lo que Dios ¿qué? Dice. Introducidos en la palabra. Y aparte de ello, vaya a Josué 5, 13 al 15. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Cuando ellos pasan el Jordán, cuando ya han pasado y han trasladado todo a la tierra prometida, Josué sale en la tarde, no sé, al anochecer, y se encuentra con un varón. Mire lo que pasa. Josué capítulo 5, versículo 13. Dice, mire lo que sucedió. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Ponga mucha atención. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y dice sigue diciendo, entonces Josué, al escuchar esto, se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. ¿Delante de quién estaba, hermanos? De Dios mismo, en la persona de Jesús. Y dice acá, que dice, mi Señor a su siervo. Ahora mire la respuesta. Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así Josué lo hizo. ¿Qué le estaba entonces pidiendo el príncipe de Jehová? Jesús mismo, Dios personificado, al frente de Josué, porque dice que se arrodilló para adorarlo. Y este no dijo nada. Si hubiera sido un ángel, ¿qué le hubiera dicho al ángel? No lo hagas. Yo soy consiervo como tus hermanos. Adora a Dios. Entonces era el mismo Dios que estaba ahí con él. Y entonces, ¿qué es lo primero que le dice a aquel maravilloso ser que estaba delante de Josué? Quita las sandalias de tus pies. ¿Qué representaban las sandalias? ¿Recuerdan en Egipto cuando Dios se presentó a Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo? Quita las sandalias de tus pies. ¿Qué era lo que tenía que quitarse? ¿De qué tenía que despojarse? Las sandalias la tenían en Egipto, ¿quiénes? Pues los egipcios, mientras que los esclavos andaban ¿a qué? A pie limpio, los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que representan las sandalias? La autoridad, el poder, la capacidad, mis fuerzas. Porque Josué, cuando atravesó la tierra prometida, junto con el pueblo, dejaron de comer el maná. Porque el maná no volvió a salir en la tierra prometida, solo en el desierto. Cuando ellos atravesaron, ya no había maná.
Porque la tierra donde pasaron estaba ¿qué? ¿Llena de qué? De frutos, de leche y de miel. Por lo tanto, cesó el maná. Pero ahora lo primero que hace el Señor es decirle, Josué, para entrar a la tierra prometida y para poder establecerse allí, lo primero que necesitas hacer es quítate la autoridad, la subestima que tienes, la capacidad de decir que tú eres capaz, porque no eres tú el que va a pelear, soy yo, Jehová de los ejércitos. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que tenemos que ir a la palabra constantemente, y lo segundo que tenemos que hacer es que recordemos que el que pelea la batalla es ¿quién? Dios, no tú. No son tus capacidades, no son tus cualidades, no es tu estudio, tus talentos, lo que Dios va a usar para entrar e introducirte en la tierra prometida. Ahora, hermanos, yo les pregunto algo. ¿De qué tenemos que despojarnos entonces en este momento? ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida que Dios ha dicho? Para entrar a esa tierra prometida, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos los calzados de los pies. Entonces, hermanos, empiezan a quitarse los zapatos todos. No. Es despojarnos de eso que nos hace subir el ego, el orgullo. ¿De qué se siente orgulloso usted? ¿De qué se siente usted ególatra? ¿De qué se siente usted capaz? Es que yo sí he hecho, es que yo esto, es que yo aquello. El Señor está diciendo, no. No es con eso que te voy a sostener en la tierra prometida. No es con eso. Entonces, hermanos, despojarse de creerse capaz de hacerlo solo, despojarse de toda autoridad humana, ser humilde, sujetarse a lo que Dios dice y pare de contar. Sujetarse. Y si usted no ve a Dios, entonces ¿cómo se sujeta? Con su palabra, ¿verdad? ¿Y dónde la practica? En su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en su trabajo, en el estudio, donde quiera que vaya. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Entonces, para yo poder continuar, hermano, porque si estamos haciendo una tipificación de lo que es Israel en el desierto, allí pasando el Jordán, en la tierra prometida, y lo que es la iglesia, para yo poder continuar con eso, para que usted comprenda el mensaje que Dios está hablando a esta iglesia, yo necesito que usted y yo hagamos una oración. Tal vez tenemos que despojarnos de ciertas cosas, pero yo no puedo dar ni hablar de cómo va a pasar, qué es lo que va a suceder enseguida, sin haber aplicado lo que espiritualmente Dios le está mostrando a la iglesia. Por eso voy a pedirle que nos despojemos en ese momento del viejo hombre. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento. Y usted solito allí empiece a hablar con Dios. Pídale al Espíritu Santo que le empiece a revelar qué cosas del viejo hombre usted tiene todavía. Y usted empiece a pedirle perdón a Dios. Perdón porque Él ya te salvó, pero aún cargas cosas de ese viejo hombre que no son los que te permiten entrar a disfrutar la tierra prometida. Es hora, hermano, de ahogar esa vieja naturaleza. Y empiece, hermano, en su mente a ver esas áreas de su vida, tal vez su carácter, su ego, su orgullo, su incredulidad, su falta de fe, y empiece a tirarlas a su propio Jordán. Empiece a tirarlas a ese Jordán, hermanos. Empiece a dejar que ellas se vayan. Despójese de su vida, de esas cosas que usted sabe que le hacen daño. Oh Señor, nos despojamos, Padre bendito.
en mi vida, Señor, del orgullo, de la falta de perdón, Señor, y deposito eso en el río Jordán de mi vida. Señor, renuncio a todo lo que me hace sentirme mejor que otro. Renuncio a la falta de autoestima en mi vida. Perdóname, Señor, si no me he valorado por lo que soy, por lo que tú me has hecho, un hijo, una hija tuya, Señor. Perdón si mi felicidad la pongo en cosas materiales. Perdón si mi felicidad, Señor, depende de un hombre o una mujer. Señor, hoy renuncio a esto. Me despojo de esto porque quiero entrar a disfrutar la tierra prometida que tú tienes para tus hijos. Oh Dios, en este momento, Señor, yo me empiezo a liberar yo mismo de esas cosas. Porque no puedo enfrentar los enemigos que tengo al frente y los que vienen en esta tierra si tengo toda esta carga en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón. Oh Señor, yo hoy reconozco que necesito de ti, pero yo sé que tengo que pasar mi propio Jordán. Y esta iglesia, Señor, en este momento, ahora mismo, Señor, reconocemos que aunque hemos pasado a la tierra prometida, hay reyes todavía gobernando en nuestro corazón. Aún hay cosas, Señor amado, que no hemos podido renunciar a ellas. Señor, quito todo rey espiritual que haya en mi vida y me entrego a ti, Señor amado, de una forma de siervo, sencillo, humilde, para recibir de ti, Dios mío, las maravillas que tú has prometido. Señor, lo declaramos y esta oración la sellamos con la sangre de Jesucristo y proclamamos el nombre de Jesús en ella. Y declaro, Dios mío, que los cielos son testigos de lo que hoy, Señor, he hablado y está escrito en el libro para que, Señor, hoy yo me declare libre en mi mente para poder enfrentar las cosas venideras y poder ser hijo de Dios sobre esa tierra. Si usted ha creído la oración que usted mismo ha hecho, denle el aplauso al Señor y declárese libre en el nombre de Jesús de esas cosas. Ahora, vaya a Josué capítulo 3, versículo 10. Quiero que mire algo en especial allí. Josué capítulo 3, versículo 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Aquí ustedes ven que la tierra prometida está ocupada por cananeos y todos estos pueblos. Y estos pueblos eran idólatras y pecadores. Y eso es muy importante que usted lo sepa. El hecho de que Jesús nos libertó, nos dio salvación. Ahora nosotros, andando con Jesús, caminamos en este mundo, pero nos vamos a encontrar con la primera dificultad para entrar a la tierra prometida. ¿Cuál era el primer obstáculo que había en la tierra prometida cuando ellos pasaron el Jordán? Las murallas de Jericó. ¿Sabe, hermano? La Biblia es tan sabia. El Señor es tan sabio que ahora que hemos dejado nuestras formas de pensar en el Jordán, ahora tenemos que encontrarnos con la primera muralla. Las murallas de Jericó. Pero este pueblo, la tierra prometida, estaba llena de cananeos. Eso incluía Jericó, donde eran idólatras, donde eran pecadores. Pero lo más tremendo de todo es que Jericó era el país o en la tribu o en la ciudad
que ofrecía a sus hijos recién nacidos en holocausto y sacrificio a Moloch, a Baal, y hacían sacrificios humanos desde los bebés para ellos, para que los protegiera, para que los guardara, para que nadie pudiera entrar a esa ciudad y hacerle daño. Sus murallas eran aproximadamente de 6 metros de ancho, de gruesas. Nada entraba y salía si no era por la puerta. Nada lo había podido destruir. Y muchos habían querido atacar esa ciudad y nunca la pudieron vencer. Ahora están allí. Vaya entonces a Josué capítulo 5, versículo 1. Dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, ¿qué les pasó? Desfalleció, ¿qué? Su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. O sea, que estos reyes, porque dice reyes, ¿qué les pasó? Desfallecieron por lo que habían visto hacer a Dios en el Jordán. Yo le pregunto, ¿qué fue lo que hicimos espiritualmente ahora? ¿De qué nos despojamos? Nos despojamos de todo lo que no nos permitía hacer las cosas a la manera de Dios. Nos despojamos de la incredulidad por fe. Nos despojamos del orgullo, del egoísmo, de la falta de perdón, de la dureza de corazón. Pero eso ¿dónde sucede? Espiritualmente en mí. ¿Y por qué les digo esto? Porque había una cosa muy especial. Lo que usted y yo nos vamos a encontrar ahora que entramos a disfrutar del reino de Dios, de la tierra prometida, es que hay unas murallas que están afectando. Y si yo cargo con esas cosas, no voy a poder enfrentar las murallas que hay. Ciertos reyes que hay en mí. ¿Sabía eso? ¿Cuál es el rey de mi vida? Y no diga que Jesús. Hay algunos reyes en su vida. ¿Qué hace un rey? ¿Qué tiene un rey? Gobierna, es soberano. Pero son más grandes que el orgullo, que el perdón. Esas cosas son como el dolor que usted ha vivido y experimentado. Pero los reyes están así. Están entronaditos. Están sentados. Y ese yo está allá así. Ja, ja, ja. Sí, pidió perdón. Sí, ya quitó el orgullo. Sí, ya le cree al Señor. Pero él sigue sentado allí. Y ese yo está rodeado de unas murallas que no lo van a dejar mover de ahí tan fácilmente. Entonces usted dijo hoy, sí, amén, yo creo, sí, aleluya, renuncié a todo eso, amén, Señor. Y si usted dice, espérate un momentito. Porque necesitas mirar que hay unas murallas que no te dejan crecer espiritualmente. Hay unas murallas que no te permiten llevar a cabo el ministerio que Dios mismo te ha dado, iglesia. Vaya Josué 6, versículo 1 al 5. Y entonces miremos cómo es que se vencen esas murallas dentro de ti, donde está escondido tu yo. El que no te deja crecer y no te hace sentir bien, gozoso. No te sientes pleno, no hay plenitud de tu vida, aunque tienes a Cristo en tu vida.
Dice el versículo 1, capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice aquí la palabra, sigue el príncipe del ejército de Jehová hablando con Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Cómo está su yo? Hermano, aunque usted no lo crea, está bien selladito, bien cerrado. Herméticamente se siente bien, aunque está asustado. ¿Sabía eso? Él está asustado por lo que usted hizo ahora. Y él tiene susto, pero está entronado. Dice entonces, nadie entraba ni nadie salía. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Acá hay una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está diciéndole a Josué? Listo. ¿Qué te está diciendo Dios a tu vida? Mire, yo ya le entregué a usted. Ya está vencido tu enemigo. Pero necesito que lo que. Míralo. Tienes que verlo. Tienes que verlo espiritualmente. Porque caminamos por fe, no por vista. Y dice acá en el versículo 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente, ¿qué? El cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá, ¿qué? El pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dice entonces acá, de que Dios le da, ¿qué? ¿Qué le está dando Dios? Las instrucciones. Pueblo, prepárense. Dios te está dando las instrucciones, pero tienes que tener un oído espiritual a esto. Ahora, claramente, Dios le explica a Josué la estrategia, cómo va a ser que vas a vencer y destruir a ese Jericó que hay en tu vida. Vaya al versículo 9 y 10. Dice, y los hombres armados irán delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Dice el versículo 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros ¿qué? No gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Cuándo va a gritar? Ok, pongan mucha atención. Entonces, versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban constantemente. Vamos a mirar la historia completa. Ahora mire qué hizo el pueblo. Versículo 12. En el versículo 12, ¿qué hizo el pueblo? ¿O cómo hicieron las cosas? ¿Quiénes iban delante? O sea, Dios le dijo a Josué, Josué, prepara al pueblo, prepara 40,000 hombres, pero una parte va ahí delante, luego van los sacerdotes con el arca, detrás van los otros militares, los otros partes del ejército, y por último, ¿quién? El pueblo. Entonces ellos lo hicieron así por ¿cuántos días? 6 días. Por 6 días le darían la vuelta a Jericó. ¿Qué harían? Nada. Lo único que escucharían, ¿qué era? Las bocinas. ¿Quién escucharía las bocinas? Los de Jericó. Entonces, ¿cómo estaba Jericó? Listo, armado, preparado. Las murallas eran suficientes, con flechas, con arcos, con aceite, con todo, para que cuando ellos se arrimaran,
Jericó lo destruyera. El ejército de Jericó era grande, pero estaba dentro de las murallas. Pero Dios le dice a ellos, hazlo como yo te digo. Y entonces ellos salen y van adelante, el ejército, dentro, atrás, van los sacerdotes con el arca, y detrás de ellos viene también ¿qué? El ejército, y atrás el pueblo. Pongan mucho cuidado en la estrategia y aplíquela a su vida espiritual, porque todo eso es espiritual. Entonces, mire el versículo 15 y 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo? ¡Gritad! ¿Y qué pasó? Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mira el versículo, capítulo 6, versículo 27. Dice, y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces, por un momento, hermanos, miremos qué pasó. Ellos hicieron las cosas como a la manera de Dios. Ellos estaban preparados con sus armas. El ejército, había un ejército. ¿Estaba el arca preparada? Sí, con los sacerdotes. ¿Qué había detrás? El ejército también. ¿Y detrás venía quién? El pueblo. Pero el último día, ellos dieron no una vuelta, sino ¿cuántas? 7 vueltas. Y al finalizar, cuando ya se cumplió todo lo que Dios dijo, el pueblo estaba alrededor de todo Jericó. ¿Y qué dijo Josué? Gritad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces se cayeron las murallas de Jericó, ¿verdad? Se destruyeron las murallas de Jericó por gritar. ¿Cuántas armas sacaron para atacar? Entonces ellos no pelearon. Ellos no pelearon. Ahora apliquemos esto y reflexionemos frente a la iglesia. Porque esta historia usted la conoce. Pero ¿cómo la aplico para mi vida? Lo primero que tenemos que ver es que Dios está introduciéndonos a la tierra prometida. Que hemos renunciado al viejo hombre. Esa carga de más que traíamos. Si usted creyó y lo hizo con fe. Ahora, estos son los que están listos para tomar la posesión de esa tierra. ¿Cuántos quieren tomar esa posesión de esa tierra? ¿Sabe quiénes pueden hacerlo? Los que ya dejaron atrás por lo que renunciamos ahora. Tercero, las murallas de Jericó estaban muy fortalecidas en tu mente. Y ahora me voy a meter a su mente. Porque yo sé que usted tiene unas murallas alrededor de ese yo que no han permitido que usted disfrute de la tierra prometida. Yo no sé qué será la muralla suya, pero le voy a mostrar esta muralla. Esta muralla está tan fortalecida que está arraigada en todo su ser desde que usted nació. Aunque usted recibió a Cristo, aunque usted pidió perdón, aunque usted recibió al Señor como su Señor y Salvador, esa fortaleza sigue ahí. No le voy a decir que diga amén, pero yo sé que es así. Esa fortaleza es esa forma lisiada, viciada que hay en su vida. Esas cosas idólatras y egoístas que se formaron. Pero le cuento una cosa. Usted nunca la podrá derribar. Usted lo ha intentado todos estos años en el cristianismo.
Pero usted nunca la ha derribado. Nunca. Porque eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo hizo el Señor cuando derribó las murallas de Jericó. Fue Él. Él es el que va a derribar esa muralla que no te deja crecer a ti espiritualmente. Él es el que lo va a hacer. Los primeros que iban adelante, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los primeros que iban adelante? La guardia, el ejército. ¿Y qué llevaban ellos? Armas. Pongan mucho cuidado. Luego venía ¿qué? El arca del pacto. Y atrás, armas. Y atrás, el pueblo. Los ejércitos armados representan las armas de Dios que Dios le ha entregado a ti, a tu iglesia, a su iglesia. Y esas armas, hermanos, usted las tiene que usar. Vaya a 2 Corintios 10, capítulo 4. Vamos a encontrar las tres maneras. 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de la iglesia, hermanos, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De tu fortaleza. Es con esas herramientas, con esas armas que vas a derribar ese muro que hay en tu mente y que no te permite creer en el Señor. Y eso aquí dice más aún, dice el versículo 5. ¿Para qué? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Entonces, las armas que el Señor nos ha dado, hermanos, son la palabra de Dios, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, el clamor, la intercesión y el amor al prójimo. Se los voy a repetir. La oración, la intercesión, la lectura de la palabra, el ayuno, el clamor, la súplica y el amor a tu prójimo. Esas eran las armas que tienen que ir adelante. Y el arca del pacto, ¿a quién representaba, hermanos? ¿Recuerdan? A Jesucristo. ¿Y en ella estaba qué? El camino, ¿qué? La verdad y la vida, porque estaban tres cosas. El maná, que representa la vida eterna. La vara de Aarón, que representa el camino. Y la otra, las leyes de Dios, las tablas de la ley, que representan ¿qué? La verdad. Entonces, esas armas son las que van delante, pero Jesús va atrás de esas armas. O sea, si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay intercesión, si no hay clamor, si no hay súplica y si no hay amor al prójimo, Él no va a actuar. Por eso es que se te demora la bendición en tu vida. Esa es la razón. Él quiere actuar, pero Él es un caballero y Él hace las cosas a la manera de ¿quién? De su Padre. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 10, es la segunda. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en el Señor es ¿a quién? En Jesús. Y en el poder de su fuerza es ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes. ¿Cómo estaba el pueblo al frente de las murallas? Firme. Firme. No era atacarlo. Tenía que estar, es que, firme. Usted no va a pelear contra el diablo. Usted tiene que estar firme. Porque el que pelea es ¿quién? Dios, no usted. Dice acá el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar ¿qué? Firmes.
firmes porque Dios nos ¿qué? Nos preparó, nos afirmó, nos fortaleció para ahora ¿qué? Establecernos en la tierra prometida. Así que usted puede leer ahí del 14 al 18 todo lo que es la armadura de Dios, y leamos el 18, orando en algunos momentitos, en todo tiempo, con toda ¿qué? Oración y ¿qué? Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por la iglesia. Porque esa es la manera en que el Señor nos está preparando. Ahora, hermanos, el último día, el arca del pacto iba adelante. Pero lo que hizo actuar eso, que se cayeran los muros, fue porque hubo un grito que salió ¿de dónde? ¿De dónde salió ese grito? Hermanos, llevan 6 días dando vueltas con la boca, ¿qué? Y ya se levanta Josué el último día y dice, ahora sí, ya rodeamos la ciudad 7 veces. Ya cantaron los sacerdotes, tocaron la bocina. Ahora el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Gritar. ¿Qué tenían que gritar? ¿Qué significa gritar? ¿Qué es lo que pasa cuando uno grita? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Cómo gritaron? ¿Salió algo de quién? De ellos. ¿Que estaba dónde? Dentro de su ser. Entonces, ¿de dónde gritaron ellos? De lo más profundo de ellos. Y yo quiero averiguar si es verdad que usted creyó lo que usted oró hoy. A ver si usted es capaz de gritar. Vamos a ver todo lo que usted ahorita renunció. Todo lo que usted ahorita oró al Señor y le presentó. Usted ya renunció a ello, pero no ha salido de usted. Usted ya renunció a esas cosas, pero aún siguen ahí. Ahora tiene que sacarlas. ¿Y sabe qué hizo Israel? La sacó de un grito. Yo no sé si usted se atreva a gritar hoy, pero no está cansado de cargar todo eso toda su vida. Entonces, ¿por qué no hacemos un ensayo? Vamos a hacerlo una sola vez. Recuerde todo lo que usted ahorita oró, a lo que renunció, y ahora viene la escoba para sacar eso de usted. Cuando diga 3, vamos a pegar ese grito. ¿Listos? Empieza a pensar en eso que usted renunció. En eso que le impedía a usted amar a Dios como usted quiere amarlo. Y estoy callado. Y estamos dando las vueltas a esa muralla de ese yo que estaba metido allí y que no te deja crecer. Y él está ya metido, pero está temblando también, porque él no sabe lo que le va a pasar. Porque cuando usted grite, esas murallas de su vida temblarán y se caerán en el nombre de Cristo Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Oh! Denle aplauso al Señor porque somos libres. Por fe, hermanos. Es por fe. Y por eso, en ese momento, esas murallas que pasó fueron derribadas, porque el Señor le dijo al pueblo: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Por eso este 2020 va a ser bendición en tu casa, va a ser bendición en tu vida, va a ser bendición en tu trabajo, y será luz
y no irás más atrás, sino que el Señor te llevará adelante como poderoso gigante para llevar las buenas nuevas a su vida. Aleluya. Eso se siente bien cuando uno cree, hermanos, porque su espíritu está en nosotros y Él prometió que Él engrandecería a sus hijos. Josué capítulo 6 versículo 22. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer cananea, ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y el versículo 24 dice: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Voy a explicarles qué pasó. Cuando el pueblo gritó, las murallas ¿qué? Cayeron. Pero ¿quiénes habían adelante? Los guerreros. Y dice que con ellos y todo el ejército dice aquí, literalmente dice, y sigue en el momento en que ellas caigan, sigue adelante, introdúcete en la ciudad y mata a todo lo que te encuentres. Mata hombres, mata mujeres y mata niños. Mata a los animales, destruye todo, quémenlo, pero solo liberen los metales, oro, plata, hierro. Y yo no entendía esto porque me parecía muy violento. ¿Cómo es que Dios manda a matar niños? Y luego lo entendí. Cuando ellos derriban la muralla, mejor, cuando Dios derriba la muralla por ellos, pasó algo. No debes enfocarte, escuche eso, iglesia, no debes enfocarte en cómo va a derribar Dios la muralla, sino en lo que te corresponde hacer a ti. Dios es el que pelea, Dios es el que vence, Dios es el que destruye las murallas para que tú puedas ¿qué? Entrar a la ciudad. Vas a entrar dentro de ese yo que estaba ya en el trono. Tú debes enfocarte en lo que va a hacer cuando Dios lo derribe. En el momento en que debes actuar, entra y debes destruir toda esa fortaleza y lo que hay dentro de esa fortaleza. No puede dejar nada vivo allí. Tienes que destruirlo todo. No puedes hacer acuerdos con ese yo, porque ese yo te va a volver a engañar. Y te va a decir, venga pues, pero no lo hagamos tanto. No tan drástico. Está bien pues, yo lo dejo entrar aquí, qué tal y pascual. No. Eso consistía, por eso hice hombres, mujeres y niños. No. Otro pensamiento diferente, no permitirás que entre. No permitas que entre otro pensamiento diferente porque él te va a volver a engañar. Todo lo que tienes que invitar, todo lo que te invita a cometer pecado y se complace en ello, tienes que destruirlo. No juegues con la tentación, iglesia. No juegues con el pecado. Haz lo correcto y Dios te recompensará. Y te colocará el galardón grande delante de los demás y delante de Él. Hazlo siempre correcto. Quema todo lo que le quita a Dios el primer lugar en tu vida. Destruye todo lo que están haciendo en tu vida últimamente, que te invita a ofrecer sacrificios al pecado. Por eso mandó a matar los niños. Los niños es nacimiento, es lo nuevo, viejo, que están haciendo en ti y que están llevándote otra vez al pecado. Y hoy el Señor te dice, no juegues, no dejes que crezca y que madure ese nacimiento de pecado que ahora estás viviendo.
Corta con eso. Destruir todo eso. Estrategias, mañas, comportamientos, actitudes, formas de hablar que van contrarias a la manera de Dios. Todo lo que sirva para alimentar nuevamente al viejo hombre, destrúyelo. No permitas que tu pensamiento se llene de pensamientos que no son de Dios. Ni con tu esposa, ni con tu cónyuge, ni con tu esposo, ni con tus hijos. No lo permitas. Y termino en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 30. Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Dice así. Usted sabe que en Hebreos 11, en el capítulo 11, está escrito todos los hombres de fe, ¿verdad? Usted lo ha leído muchas veces. Habla de Jacob, de Abraham, de Moisés, del mismo Josué. Hombres grandes que hicieron grandes maravillas, que experimentaron vituperios, azotes, que fueron prisioneros, fueron apedreados, acerados. Y sin embargo, en el versículo 30, usted va a ver otra cosa. Dice el 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Y el versículo 29 también dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dice que por la fe ellos, ¿quiénes? No está hablando de Josué. ¿Está hablando de qué? De todo el pueblo, de toda la iglesia. Dice que es la iglesia por la fe, la iglesia. Por la fe de la iglesia, los muros fueron ¿qué? Ese grito, hermano, que usted pegó, le sirvió al hermano para que derribara su muro. Ese grito que usted pegó sirvió porque esa fe que salió también de allí ayudó para que el otro hermano tenga fuerza y derribara su propio muro espiritualmente. Así que fue Dios quien lo hizo. Este capítulo entonces habla en el versículo 30, no de un hombre en particular, sino de un pueblo. La fe, hermanos, es la manera en que es posible vencer y destruir las fortalezas que ha habido en nuestra vida. Es por la fe que los muros cayeron allí. Por la fe, por creer que cuando gritaran, cuando sacaran eso mismo que en ellos hacía daño, destruyó también las murallas de Jericó por la fe en Dios y por lo que Él dijo que haría. Así que la fe es lo que determina dar fin a las fortalezas en nuestras vidas. Hoy el Señor ha derribado por fe esas fortalezas, pero ahora depende de que cuando usted entre a esa fortaleza, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Derribar, quemar, destruir, no jugar con el computador, no jugar en las cosas que no debe estar metido, no estar mirando lo que no tiene que mirar, no hacer pactos con quien no debe hacer y hacer las cosas como rectas, buenas, bien hechas, ¿como para quién? Para Dios. Es como Dios nos va a empezar apenas a introducir en la tierra prometida. Pero eso depende de nosotros. Por eso llamé esa enseñanza derribando ¿qué? Las murallas de ¿qué? De tu Jericó, de mi Jericó. No las murallas del otro, las mías. Porque hemos tenido murallas que han sido vencidas y destruidas en el nombre del Señor. Yo no sé si a usted le quedó claro. Y si no le quedó claro, ahorita cuando usted salga, la hermana le va a entregar a cada uno un folleto para que usted haga su devocional todos los días de la semana y recuerde lo que usted hizo hoy.
para que usted repase la palabra, para que cuando esté en su escritorio saque 5 o 10 minuticos y repase la palabra. Si está en la casa, en el comedor, antes del desayuno, hágalo. O si tiene unos 5 minutos, 10 minutos libres en el día, hágalo. Porque no podemos dejar de leer y de estudiar la palabra de Dios, porque tenemos que sumergirnos en las aguas. Si no derribas hoy las murallas de tu Jericó, no podrás disfrutar el fruto de la tierra prometida. No juegues con el pecado. No manipules el pecado. No hagas pactos con el pecado. Porque la tierra prometida de la que está hablando el Señor es el reino de Dios, no una tierra. La posesión de nosotros es el reino de Dios. Y yo no sé si a usted se le ha ocurrido lo que le voy a decir. Yo espero que sí. Pero le voy a decir tanto esto. Por muchos años has querido derribar esas fortalezas con tu propia fuerza y no has podido. Te invito a que te prepares para que puedas establecerte de una vez y para siempre en la tierra prometida. Pero le voy a decir una cosa que usted tal vez, como le digo, no había caído en cuenta. Tienes que conquistar la tierra prometida. Y aquí entre nos, la tierra prometida, en esta tierra, la tierra prometida, porque hay una espiritual, una nueva Jerusalén que Dios está preparando, ¿verdad? Pero la tierra prometida, que hoy la iglesia, el Señor entrega en posesión para ti, es el templo de tu espíritu. Esta es la tierra prometida. Aquí está cuerpo, alma y espíritu. Pero este cuerpo tiene fortalezas, murallas que tienes que conquistar. Antes de conquistar a tu vecino, conquístate tú primero. Esa es la tierra prometida. Conquistar tu propio yo y dejar que el Rey de Gloria gobierne como Rey y Señor en tu corazón. Solo entonces estarás listo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vienen las nubes, porque los vientos de guerras ya suenan, porque el anticristo ya está listo, porque ya las señales están en el mar y en la tierra quemándose. El Señor viene, pero viene por una iglesia dispuesta, preparada y que esté establecida en el reino de Dios. Amén. A Él la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Padre, queremos darte gracias por tu palabra.